En esta sección vamos a ver frases, o más bien cómo responder a preguntas de la sección de habilidad verbal o estructura de la lengua de los exámenes Comipems y Ceneval que tienen que ver con frases. En la sección anterior vimos preguntas que tienen que ver con palabras. Ahora vamos a ver preguntas que tienen que ver con frases y cómo responderlas. Vamos a empezar viendo la lectura e interpretación de frases. Para hacer esto, primero vamos a identificar los elementos que puede tener una frase al leerse. Estos no son elementos técnicos como ortografía, gramática y cosas así. Son elementos de lectura, elementos que uno puede entender de una frase. Una frase puede tener un significado similar o paráfrasis. Eso significa decir lo mismo con otras palabras. En los exámenes de Comipems y Ceneval, por ejemplo, les pueden poner que identifiquen una frase que tenga un significado similar a otra. Acuérdense que paráfrasis significa decir lo mismo con otras palabras. No confundir con perífrasis, que quiere decir usar dos verbos al mismo tiempo. Una frase también puede tener un significado opuesto. Eso significa decir lo contrario. También les pueden preguntar en los exámenes de Comipems y Ceneval que identifiquen cuál frase de 4 opciones tiene el significado opuesto a una frase en la pregunta. Más adelante vamos a ver un ejemplo de esto. Una frase también puede tener una opinión, que es calificar algo en base a gusto propio y no necesariamente en base a evidencia. Les pueden preguntar en los exámenes de Comipems y Ceneval que identifiquen frases que representan una opinión. Más adelante vamos a ver ejemplos de esto. Y una frase también puede presentar un hecho. Un hecho es algo demostrable o un dato que se puede demostrar. No es una opinión. Una opinión no se puede demostrar. Un hecho sí. Un hecho es técnicamente lo contrario de una opinión. Y sí, en los exámenes Comipems y Ceneval, sí les pueden preguntar que identifiquen frases con hechos. Vamos a ver ahora sí ejemplos de estos elementos de frases. Vamos a empezar con un ejemplo de significado similar o paráfrasis. Estos ejemplos, por cierto, son tomados de las guías de Comipems y Ceneval. ¿Qué significa las aguas veloces del río? Las opciones son A, el agua fluye continuamente, B, el río tiene muy poca agua, C, la corriente es rapidísima, D, el agua es constante y fuerte. Lo que nos están pidiendo es que encontremos un significado similar a la frase las aguas veloces del río. Cuando nos preguntan qué significa, nos están pidiendo un significado similar. La respuesta es C. La corriente es rapidísima. Rápido es similar a veloz y la corriente de un río es el movimiento del agua del río. No puede ser A, porque A no habla de velocidad, ni B, porque B habla de cantidad. Ojo, la opción D es capciosa. Habla de agua, constante y fuerte, pero no habla de movimiento ni de velocidad. Por eso no puede ser D. Para encontrar el significado similar hay que entender bien qué es lo que dice la frase. Por cierto, no tienen que memorizar las frases que vamos a mostrar en estos ejemplos. En los exámenes no vienen las mismas preguntas que en las guías. Lo que tienen que aprender es el tipo de cosas que tienen que identificar en cualquier frase. Significado similar, significado opuesto, opinión, hechos, etc. Si aprenden a identificar eso, van a poder responder correctamente sin que importe qué frase les pongan. Vamos a ver otro ejemplo de identificar el significado similar de una frase. ¿Qué significa sin hacerse del rogar? Las opciones son A, inmediatamente, B, cortésmente, C, acertadamente, D, precipitadamente. La respuesta correcta es A, inmediatamente. En este caso lo que se pide es decir qué significa una frase coloquial o popular. Hay muchos ejemplos de preguntas en las guías de Comipems y Ceneval en las que piden que elijan correctamente qué significa un dicho popular o un refrán o una metáfora. La traducción, por llamarle de alguna manera, de esos dichos populares, refranes o metáforas a palabras más sencillas caen en la definición de significado similar. Es decir, cuando traducimos un refrán, metáfora, etcétera, estamos dando un significado similar. Vamos a ver otro ejemplo de significado similar, esta vez con un refrán. La pregunta es, ¿qué significa ojos que no ven, corazón que no siente? Las opciones son A, lo mejor es ignorar para no sufrir. B, los invidentes son personas más felices. C, con los ojos y el corazón sentimos. D, si no vemos podemos sufrir del corazón. ¿Cuál de estas opciones tiene el significado correcto del refrán? La respuesta correcta es A. Lo mejor es ignorar para no sufrir. El refrán no tiene relación con ver o con los ojos o con el corazón. Usa un sentido figurado o una metáfora para comunicar una idea. Lo que hay que hacer en este tipo de casos es saber interpretar correctamente la frase para encontrar la respuesta correcta. Ojo, por alguna
alguna razón, hay muchas preguntas en las guías de Comipems y Ceneval que usan refranes. Lo que buscan es que los traduzcan a una versión menos poética, pero que significa lo mismo. Vamos a ver otro ejemplo de significado similar. ¿Qué significa genio y figura hasta la sepultura? Las opciones son: A. Si encuentras un genio te pertenecerá hasta que mueras. B. Hasta que mueras puedes cambiar tu forma de ser y pensar. C. Las personas no cambian, son siempre igual hasta que mueren. D. Con mucho esfuerzo vas a cambiar hasta que estés muerto. La respuesta es C. Las personas no cambian, son siempre igual hasta que mueren. Genio y figura quiere decir inteligencia y buen cuerpo o fama. Hasta la sepultura quiere decir que así va a ser la persona siempre, hasta morirse. Una vez más, lo que se busca es interpretar la frase y encontrar el significado similar correcto. De nuevo, no se preocupen por memorizarse este refrán porque puede no venir en el examen. Preocúpense por interpretar correctamente cualquier refrán. Ahora vamos a ver un ejemplo de una frase que muestra un hecho y cómo identificar ese tipo de frases. ¿Cuál de las siguientes opciones describe un hecho? Las opciones son: A. Las pinturas del Bosco provocan estupor y desesperanza. B. El Bosco pintó el lienzo El juicio final en el siglo XVI. C. En el arte del Bosco se plasma una visión lúgubre de la humanidad. D. El cuadro más famoso del Bosco es El jardín de las delicias. El Bosco, por cierto, fue un pintor del siglo XVI. La respuesta correcta es B. El Bosco pintó el lienzo El juicio final en el siglo XVI. Esta es la única que tiene un hecho verificable, que hizo su pintura El juicio final en el siglo XVI. Todas las demás opciones tienen opiniones personales que no se pueden demostrar. Sabemos eso porque todas las demás opciones tienen palabras que implican opinión personal o asumen algo. A continuación marcamos en rojo las palabras que representan opiniones. Estas son: provocan estupor y desesperanza. ¿Según quién? Pues según el autor, pero eso no se puede demostrar. El autor lo asume, pero alguien puede verlas y no importarle. Se plasma una visión lúgubre. Otra vez, ¿según quién? El autor lo asume, pero habrá quien opine distinto. El cuadro más famoso. De nuevo, ¿según quién? El autor lo asume, pero no dice cómo se midió eso. ¿Hubo una encuesta o cómo lo supo? Todas esas son opiniones que no se pueden demostrar y que asumen cosas sin saberlas realmente. Asumir sin saber es una opinión. En cambio, que se pintó en el siglo XVI sí se puede demostrar y por lo tanto es un hecho. Ahora vamos a ver un ejemplo de opinión. Ya lo vimos un poco en el ejemplo anterior, pero aquí vamos a ver otros detalles que ayudan a identificar una opinión. ¿Cuál enunciado es una opinión? A. H. G. Wells murió a los 80 años en 1946. B. La primera novela de H. G. Wells fue La máquina del tiempo. C. Las obras de H. G. Wells nos estremecen como en su época. D. H. G. Wells cultivó el ensayo como su libro Anticipaciones. H. G. Wells, por cierto, era un escritor de ciencia ficción. ¿Cuál de esas frases es una opinión? La respuesta correcta es C. La obra de H. G. Wells nos estremece como en su época. Todas las demás frases tienen datos duros, medibles y verificables. ¿En qué año murió? ¿Cuál fue su primer novela? ¿Y en qué otros géneros literarios participó? Lo que convierte a la opción C en una opinión es lo que vamos a marcar en rojo. Nos estremecen. La frase asume que vamos a estremecernos al leer las obras de H. G. Wells. Nadie puede asegurar eso. Habrá quien las lea y no le estremezcan. Decir que algo es de una cierta forma solo porque uno cree que es así es una opinión. De nuevo, una opinión no se puede demostrar, es una evaluación personal de algo, pero no es necesariamente algo cierto. Si ustedes ven una frase donde alguien asume algo sin que se pueda demostrar, eso es una opinión, no un hecho. Vamos a ver un ejemplo más de frases con opiniones. Esta vez el ejemplo de las guías de Comipems y Ceneval pide: selecciona las frases que expresen opiniones. Nos van a dar varias frases y hay que elegir las que son opiniones. Las frases son: 1. Tardé 1 hora en contestar el examen. 2. Estoy seguro de responder correctamente. 3. Este queso se obtiene de la leche de vaca. 4. Me agrada comer queso manchego gratinado. 5. Me gusta ver el arco iris después de la lluvia. 6. El arco iris representa un espectro de colores. Las frases que son opiniones son estas. 2. Estoy seguro de responder correctamente. 4. Me agrada comer queso manchego gratinado. 5.
me gusta ver el arco iris después de la lluvia. Lo que hace a estas frases opiniones es lo que vamos a marcar con rojo. Decir estoy seguro en la segunda frase no es evidencia, es algo que uno cree. Si solo se cree algo, es una opinión. Decir me agrada en la cuarta frase no es evidencia, es un gusto personal. Si es un gusto personal, es una opinión. Y decir me gusta en la quinta frase es también un gusto personal. Puede ser cierto que algo nos guste, pero al ser de índole personal, el gusto se convierte en opinión. Cualquier frase que contenga palabras como yo creo, yo siento, me gusta, me agrada, no me gusta, no creo, etcétera, que indique una postura personal es una opinión, no es un hecho en sí. Puede ser un hecho si se reporta que a uno no le gusta algo, pero si no es un reporte, no es un hecho, es una opinión. Va un último ejemplo de cómo identificar una opinión. ¿Cuál de las siguientes opciones es una opinión? A. El asentamiento perteneció a la Nueva Vizcaya. B. Tejamen se encuentra a 152 kilómetros de la ciudad de Durango. C. La capital de Durango ofrece encantadores atractivos. D. La ciudad fue fundada en 1563 por un capitán español. Aquí están hablando de atributos de ciudades. ¿Cuál es una opinión? La respuesta correcta es C. La capital de Durango ofrece encantadores atractivos. Lo que hace a esta frase una opinión es lo que vamos a marcar en rojo. La palabra encantadores convierte a la frase en una opinión. Encantadores es un adjetivo calificativo. Cualquier frase que use un adjetivo calificativo para indicar algo se convierte en una opinión, ya que los adjetivos no son demostrables. Entonces, si ustedes ven que una frase tiene adjetivos como bonito, feo, horrible, maravilloso, increíble, bueno, malo, etc., esa es una opinión. Las opiniones son lo que alguien cree, no lo que se puede demostrar. Y lo contrario de una opinión es un hecho. En este caso, 3 opciones dan datos de fechas, de historia o de su ubicación. Esos son hechos. La opción C es la única que no presenta un hecho, sino una opinión. Ahora vamos a ver ejercicios sobre cómo ordenar frases. Es decir, poner palabras en orden para armar una frase. Hay preguntas así en las guías de Comipems y Ceneval, y lo que buscan es que ustedes ordenen las palabras para que tengan sentido como frase o enunciado. Por ejemplo, pon en orden las siguientes palabras en una frase. Las palabras son 1. Pueden, 2. Ideas, 3. Las, 4. Se, 5. Apresurar, 6. Grandes, 7. No. ¿Cómo se pueden ordenar estas palabras para armar una frase que tenga sentido? Ojo, podríamos armar un montón de frases con estas palabras, pero no tendrían sentido. Tenemos que armar una frase que tenga sentido. Las opciones de respuesta son A, B, C y D. En cada opción vemos el número de cada palabra en un orden distinto. ¿Cuál sería la opción correcta? La opción correcta es A, 3, 6, 2, 7, 4, 1 y 5. Al colocar las palabras en ese orden, la frase que se formaría sería las grandes ideas no se pueden apresurar. Y vamos a ponerle un color distinto a cada palabra para que puedan asociarla con las palabras en la lista. Hacemos esto solo para que vean cómo funciona este tipo de pregunta. Si necesitan más tiempo para ver dónde está cada palabra en la lista, pausen el video. Ojo, en otra sección vamos a hacer preguntas similares, pero en vez de usar palabras para armar frases, se usan frases para armar párrafos. Vamos a ver ahora lo que es el complemento circunstancial de una frase. El complemento circunstancial es información que sugiere una frase sin decirlo directamente. Se encuentra preguntando cómo, cuándo, dónde, quién o por qué. Es decir, se hacen estas preguntas para encontrar la circunstancia o la situación que se describe en la frase. La pregunta ¿cómo? Revela el modo en el que se hace lo que describe la frase o el medio que se tomó para hacer lo que se describe en la frase. La pregunta ¿cuándo? Revela el tiempo en el que ocurrió lo que describe la frase. La pregunta ¿dónde? Revela el lugar en el que ocurrió lo que describe la frase. La pregunta ¿quién? Revela el participante o los participantes que se describen en la frase. La pregunta ¿por qué? Revela el motivo por el cual ocurrió lo que describe la frase. Todo esto que estamos marcando en rojo son los complementos circunstanciales de una frase. De nuevo, es la información que ayuda a entender mejor las circunstancias o la situación que ocurre en la frase. Vamos a ver ejemplos de complementos circunstanciales en las preguntas de las guías de Comipems y Ceneval. La frase es
están vacacionando en el campo. El elemento circunstancial es lugar. Sabemos esto porque si le aplicamos las 5 preguntas que vimos antes a esta frase, cómo, dónde, cuándo, quién y por qué, solo vamos a poder responder correctamente a la pregunta ¿dónde? ¿Dónde están vacacionando? En el campo. Y por lo tanto, el elemento circunstancial es el lugar. Otro ejemplo, la frase es llegué con Luis por tranvía. ¿Cuál es el elemento circunstancial? Son 2, medio y participante. Medio porque podemos preguntar cómo y la respuesta es por tranvía. Y también podemos preguntar quién y la respuesta es Luis. Es decir, también hay participante. Otra frase más, come sin medida. ¿Cuál es el elemento circunstancial? La respuesta es modo, porque si aplicamos las 5 preguntas podremos responder correctamente solo a una, ¿cómo? Y si preguntamos cómo, estamos preguntando el modo. Va un último ejemplo. La frase vino el martes. ¿Cuál es el elemento circunstancial? La respuesta es tiempo. Si le aplicamos las 5 preguntas a esta frase, solo podemos contestar una correctamente. ¿Cuándo? Pues el martes. Y si preguntamos cuándo, estamos preguntando por tiempo. Como siempre, si algo no quedó claro, pausen el video, regrésenle y vean la explicación de nuevo. Sí pueden venir este tipo de preguntas en los exámenes Comipems y Ceneval. La ventaja es que pueden ver el video varias veces hasta que quede claro. Con esto terminamos la sección sobre frases.